Muy buenas noches. Vamos a conversar esta noche con don Pablo Arancibia Matar, Seremi de Hacienda de nuestra región, quien tiene temas, como siempre le pedimos a nuestros invitados, que sean de interés de ustedes para poder comprender las políticas que implementa el Estado chileno, el gobierno, nuestra región, las autoridades regionales. Está con nosotros para conversar entonces de un tema que es inminente ya para darse a conocer, que es el presupuesto 2020, que obviamente a todos nos importa mucho saber cómo viene la cartera, qué tan llenita viene o qué tan flaca viene para nuestra región. Esperemos que sea lo primero, que venga bien contundente. Para eso está Pablo Arancibia Matar con nosotros para hablar de este tema. Pablo, bienvenido a Morrovisión, y déjame felicitarte por la última noticia que me enteré en tu caso, en tu familia, que has sido padre nuevamente, así que felicitaciones, porque no todos los días se convierte uno en papá, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por la invitación al noticiero y le agradezco mucho porque es una bendición, es mi segunda hija y la verdad es que estamos muy contentos en la familia porque los niños, los bebés alegran. Sí, pues traen felicidad. Traen felicidad y eso se repercute también. La marraqueta la pone uno, pero ellos traen la felicidad. Sí, y eso es lo importante. Claro. Así que muchas gracias por la deferencia. Favor. Me parece lógico saludarte con una noticia de esa importancia. Muchas gracias. Pablo, anuncié yo en la introducción el presupuesto 2020. ¿Tú podrías adelantarnos entonces cómo viene la mano en ese tema para la región, por favor? Sí, a ver, básicamente acá el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha anunciado dos acuerdos. Ya quiero separarlo. El primer acuerdo es relacionado con el ámbito tributario, ya que eso fue hace unas semanas atrás. Y lo último fue el acuerdo que se alcanza a través de la Comisión de Hacienda del Senado con el ministro de Hacienda, donde se llega a un acuerdo respecto al presupuesto 2020. Ya, eso es por un lado. Yeah. Respecto al presupuesto 2020, lo que se hace de lograr este acuerdo es poder establecer un cronograma de acción que sea precisamente para el financiamiento de la nueva agenda social anunciada por el presidente, manteniendo los equilibrios fiscales, pero dando una inyección importante en áreas que son muy sensibles para nuestro país, particularmente en el área de vivienda, salud, obras públicas y muy importante, por ejemplo, lo que tiene relación con mejorar y dar apoyo en términos del CAE, en términos de la educación. Hay una renegociación que se va a permitir, pero también la rebaja en el transporte público para nuestros adultos mayores. Ya, o sea, manteniendo siempre la recaudación fiscal para poder ir en financiamiento de la nueva agenda social que fue anunciada un tiempo atrás por el presidente, pero también involucra una inyección importante en obras de infraestructura, hídrica, etcétera, etcétera, y obviamente una inyección que va para nuestros gobiernos regionales, o sea que también ahí nosotros se va a poder reasignar y se va a poder también aumentar. Esto también implica que en base al contexto internacional y la economía obviamente tiene que ir de la mano con un buen resguardo de equilibrio fiscal, ¿ya? Pero el sentido de este presupuesto es precisamente poder apoyar las políticas sociales que fueron anunciadas y que vayan con el financiamiento adecuado para llevarla a cabo, ¿ya? ¿Es el énfasis entonces? Ese es el énfasis, ¿ya? Y también procurar tener en áreas que son sensibles, precisamente en el área, por ejemplo, mejorar las pensiones, ¿cierto? Mejorar, dar acceso al tema del CAE, a través del salud, me imagino, salud, la educación. Claro. La educación, son áreas sensibles que efectivamente, ¿por qué lo menciono? Porque un presupuesto de esta envergadura, que por lo menos la Comisión ha estado durante todos estos días en este proceso, se tenía que llegar a acuerdos para poder avanzar rápido y poder también tener ya una definición para poder implementar estas medidas que fueron anunciadas.
Pablo, ¿y eso cómo lo vamos a ver reflejado en nuestra región, en concreto, que es la preocupación, el interés de todos los que vivimos acá? Claro, lo que pasa es que obviamente nosotros como región tenemos un presupuesto, ¿cierto? Que se define, ¿cierto? A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así También es. tenemos el PETSE, que obviamente son instrumentos que nos permiten poder financiar. Pero acá lo importante es que el sentido que se les da y el mensaje que se da es que es un presupuesto que se hace cargo, ¿cierto?, de medidas sociales, ¿cierto? Y que obviamente los gobiernos regionales vienen ciertas cláusulas, ¿cierto? O normativas que van a permitir reasignar y poder establecer caminos de proyecto específico para cada región. O sea, y eso yo creo que marca también cómo nosotros como gobierno queremos implementar una política social, una política pública, porque son las demandas sociales que hoy día obviamente el gobierno se está tomando y pudiendo implementar medidas al respecto. Claro. Esto en relación a la ejecución presupuestaria del año que va en curso todavía, nos va a permitir una cifra sin merma porque vamos a cumplir 100% con el presupuesto. Sí, pues hay un compromiso ahí y se está trabajando, lo sé, porque he tenido reunión permanente con los encargados y jefes de división que llevan. La verdad es que ahí se está trabajando arduamente, hay un equipo y obviamente hay compromiso. Lo que pasa es que la ejecución presupuestaria va de la mano también con ejecuciones, con calendarios, con fechas. Por lo tanto, eso tiene un cronograma de acción que ha tenido un reimpulso durante este último tiempo importante en nuestra región. O sea, acá el tema es que este es un presupuesto de la nación donde lo importante acá es que se llegó a un acuerdo rápido, ¿cierto?, con los parlamentarios presentes en la Comisión de Hacienda, que es mixta por lo demás. La integran diputados y senadores. Entonces era necesario por las urgencias y por las demandas, ¿cierto? Y con nosotros como gobierno poder atender esa situación, llegar a un acuerdo rápido para generar esta estabilidad y hacerse cargo de las medidas que fueron anunciadas en la agenda social. Yo te lo planteo solo entiendo que es el presupuesto de la nación, pero ¿de qué manera eso a nosotros nos beneficia? O si quedamos con un saldo al debe o vamos a poder tener una economía sana en la región. No, siempre una economía sana. Sí, lo que sucede es que obviamente hay proyectos que ya están en curso, hay proyectos que fueron aprobados y hay proyectos que hay un calendario de pago, hay fechas, o sea, eso está programado. Y durante el último tiempo se ha visto un crecimiento importante en la ejecución porque se han ido materializando ejecuciones. Entonces, acá lo importante es que nosotros queremos dar una señal de que el presupuesto que se está destinando para la Nación en el 2020, ¿cierto?, va de la mano con equilibrios fiscales, pero también se hace cargo de medidas urgentes que se han solicitado y que están incorporados dentro de la nueva agenda social. Claro, tú hablas de que haya un equilibrio fiscal. Entonces, ¿cómo se financia este presupuesto 2020? Sí, lo que pasa es que, y ahí de la segunda parte, que es el acuerdo tributario. Ok, ya. Y el acuerdo tributario va a permitir recaudar fondos para poder implementar las medidas de la nueva agenda social. Ahora, estamos hablando de que este acuerdo tributario nace o sea, el trasfondo es el proyecto de modificación tributaria, que se mantiene, pero por el acuerdo que se logró, ¿cierto?, con parlamentarios de oposición, Chile Vamos y el gobierno, el ministro de Hacienda en este caso, es que va a permitir establecer 3 áreas claves manteniendo el proyecto original de modificación tributaria. Uno es un eje de poder recaudar para la nueva agenda social. En ese sentido, obviamente es un tema de gasto público, pero también se incorporan, que no estaba incorporado dentro del proyecto de modificación tributaria, 2 nuevas áreas de financiamiento, y eso es la noticia nueva. Cuéntanos de esa noticia nueva. Sí, lo primero, estas 2 fuentes de financiamiento es que va a haber un gravamen, ¿cierto?, para rentas que se consideran altas. ¿Ya? Estamos hablando sobre 15 millones de pesos, ¿cierto? Y un impuesto calculado sobre un 40%. Entonces, eso es una fuente de recaudación que no estaba incorporada dentro del proyecto original. Entiendo. Y lo segundo es respecto a las propiedades, ¿ya?
los avalúos fiscales altos. Estamos hablando de propiedades sobre los 400 millones, que van a haber tramos de 400, 700, 700, 900 millones y 900 y más. Se va a ir incrementando un gravamen. Sí. Entonces, eso obviamente va a generar una recaudación adicional que va a permitir poder hacer frente a lo que se anunció dentro de las medidas de agenda social. Ese es por un tema. Yeah. Lo segundo es que, y eso es la segunda noticia, es que tanto el proyecto original de modificación tributaria, nosotros queremos ir en apoyo de las pymes. Ese es el corazón del proyecto de modificación tributaria. Más aún ahora, donde efectivamente hay una preocupación permanente por apoyar a la pequeña y mediana empresa que no lo ha pasado bien, hay que decirlo. No, vamos a ser claros, están en problemas. Por lo tanto, era una señal importante. Pues. ¿Qué es lo que se logró este acuerdo que fue hace unos días atrás? Es que se va a permitir, por ejemplo, que las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Obviamente cumpliendo unos requisitos, por ejemplo, que el nivel de venta no sobrepase los 75.000 UF, ¿cierto? Ellos van a tener una rebaja tributaria del 27 al 25%, ¿cierto? Automáticamente, ya automáticamente. Y también se va a evidenciar lo que actualmente pasa, que paga la pyme y paga el dueño de la pyme, o sea, cerca de 10%, que es 9.45. Entonces, la idea es que si hay una exención por parte del dueño, obviamente va a tener o sea, no puede haber una doble pago de impuestos. Claro. La idea es generar más liquidez. Eso por un lado. Por el otro lado es que se va a permitir, por ejemplo, si las pymes tienen una operatividad y tienen ventas superiores a los 75.000 UF, igual se cataloga dentro de las pymes con una rebaja tributaria. En el fondo, ¿ya? Se incluyen. Claro. Ahora, las grandes empresas van a seguir un sistema semi-integrado, que actualmente está, pero acá lo importante es dar la señal de que el apoyo tiene que ir directamente para la pequeña y mediana empresa para que sientan de que acá hay un apoyo permanente. Recordar que actualmente hay cerca de 700.000 pymes en Chile que no están con los beneficios de las pymes, que significa rebaja tributaria, contabilidad simplificada y otro tipo de beneficios. Entonces, la idea acá es que por el solo hecho de ser pyme, ellas tengan acceso. Y la segunda parte del acuerdo tributario es respecto a nuestros adultos mayores, ¿ya? Y acá la noticia es que definitivamente el mecanismo es apoyarlos con algo que es una preocupación permanente, que son las contribuciones. Importante. Claro. ¿Y cuál es el anuncio? Es que precisamente aquellos adultos mayores que están en el tramo de renta hasta los 665.000 pesos, ¿cierto? Y que su avalúo fiscal de una propiedad no supere los 128 millones, no van a pagar contribuciones. Así de claro. Muy buena noticia, claro. Y aquellos que... Eso relacionado con las pensiones, que son un problema. Por lo tanto, es un alivio porque en realidad lo vimos el año pasado, donde la preocupación por el reavalúo permanente que se hace a las propiedades, obviamente va subiendo el valor de la propiedad y va a significar que no... actualmente hay un beneficio respecto a eso. Pero ¿qué es lo que sucedía? De que al final, como habían reavalúo, excedía el monto de la ley. O sea, si la ley dice, vamos a poner un ejemplo, si la ley decía que hasta 75 millones el reavalúo y eso se genera el exento, pero por el mismo reavalúo a lo mejor pasaba al otro año, a 4 años más, 76, hipotético, no alcanza el beneficio, y eso le afectaba. Entonces ahora se subió a 128 millones y en este tramo exento. Ahora, si el adulto mayor, en este caso, tiene una renta entre los 665.000 y hasta 1,5 millones, por ejemplo, pero su propiedad sigue teniendo un avalúo fiscal de 128 millones, se les cuenta el 50% de la contribución. O sea, el primer tramo exento, ¿cierto?, no paga, pero si excede la renta, va a pagar el 50%. O sea, acá el mensaje que se da es, nosotros queremos dar una señal clara a nuestros adultos mayores de alivio, ¿ya? Es tan necesario y tan clamado por la gente, ¿no? Y eso va de la mano también con algo que se mantiene, que es la Defensoría del Contribuyente, ¿cierto? Y otras iniciativas más que están incorporadas. O sea, el acuerdo tributario, ¿por qué hablo de acuerdo? Porque era necesario llegar a un acuerdo lo más pronto posible para poder dar una estabilidad, ¿cierto?, en momentos donde la pequeña y mediana empresa necesita el apoyo. Seguro, claro.
Y no está dentro del acuerdo, pero fue un anuncio que hizo el Servicio de Puesto Interno, que obviamente en la declaración del IVA mensual de octubre sí, claro. se va a poder hacer hasta el 10 de diciembre sin recargo. Eso producto de la situación que estamos Por la viviendo situación estos que días. está viviendo, Claro. y obviamente por también dar más facilidades a las personas, micro, pequeña y mediana empresas. ¿Ya? Entonces, a ver, para hacer un pequeño resumen, un marco de entendimiento del presupuesto 2020, un acuerdo tributario, ¿cierto? Y dar facilidades en ese sentido. Entonces, la idea acá es que en momentos donde se requiere un apoyo importante para la micro, del punto de vista presupuesto y tributario, dar todas las facilidades. Pablo, finalmente, una pregunta que no tiene que ver exactamente con tu área de ministerial, pero que el mensaje del presidente ayer hablaba de unidad a la paz, ¿no? Unidad a paz. Visto tú como hombre de gobierno, ¿cómo lo interpretas aplicado aquí en nuestra región? ¿Dónde se traduce? ¿De qué manera va a estar representado o debiésemos nosotros ser parte de ese llamado? El mensaje que dio el presidente ayer fue unidad, ¿ya? Unidad para la paz. Y lo enfocó en 3 áreas. Lo primero es la paz, lo segundo la justicia por la misma nueva agenda social que hemos hablado, pero también una nueva constitución, claro, ¿cierto? Y que obviamente va a tener un proceso hacia adelante. Pero el mensaje para nuestra región es que, y el mensaje que se dio es que todos tenemos que hacer trabajar en unidad para poder establecer las propuestas necesarias, ¿cierto? Para poder salir adelante. Hacer un consenso, ¿no? Claro, y eso sin caer en política fácil, ¿cierto? ¿Y cómo lo extrapola a nuestra región? En nuestra región, obviamente, nosotros somos parte de un conglomerado, pero obviamente acá todos tenemos que poner de nuestra parte, condenar la violencia, claro, llamar a la paz, llamar a la unidad, porque eso ha causado mucho dolor, mucho daño. Hoy día estaba, por ejemplo, vengo con la gobernadora, estuvimos hoy día recorriendo el complejo fronterizo porque estábamos preocupados por parte de los servicios, porque estaba yo, porque está aduana y está tesorería. Ya. Entonces la gobernadora me invitó. Y veníamos conversando y tal como acordamos ayer, que nos quedamos hasta alta hora de la madrugada, el intendente nos convocó anoche por la situación y poder tomar algunas acciones. Ella, junto con el Seremi de Trabajo, hoy día se reunieron con las familias, ¿cierto?, de que trabajan en el supermercado que lamentablemente ayer fue incendiado. Están sin trabajo. Están con una preocupación y un dolor que a nosotros nos aflige el alma. Sí, claro. Entonces, eso no puede ser. ¿Ya? Llegar a esos niveles de vandalismo y delincuencia, ¿cierto? Sí, eso es digamos, una actitud, una conducta humana que es irracional, vamos a decirlo con su nombre. Estamos hablando de familias, ¿cierto? Que lamentablemente quedaron sin sus fuentes laborales, ¿cierto? Entonces, yo creo que el llamado es, miren, acá hay que todos ponernos, porque en nuestro país busquemos las maneras de consensuar acuerdos, ¿cierto? Para poder salir adelante. Y por eso el mensaje del presidente fue: llamemos a la paz, a la unidad, busquemos la manera de tener más justicia social, busquemos a través de nuestra agenda social y también de una nueva constitución. Entonces, fue un llamado que obviamente llama a reflexionar del país que actualmente estamos viviendo, y nosotros queremos también ser partícipes positivamente. Y acá todos, independiente del color político o su situación, aportar a salir, ¿cierto? Y buscar la mejor manera para tener un mejor país. Claro, yo creo que es un compromiso que toda persona consciente y con los pies bien puestos en la tierra debe asumir, ¿no? O sea, todos queremos progresar, desarrollar, tener una mejor calidad de vida y eso, pero involucrando este tipo de conductas irracionales que tienen un grupo en las distintas ciudades, pues se ha repetido eso, ¿no? Empezó en Santiago con las quemas de los metros, en fin. Pero eso no conduce a nada bueno. Eso y perjudican a las personas, familias. Sí, ¿no? Lo del supermercado que quemaron anoche. Pero estamos hablando también de pymes a lo largo del país, en nuestra región, que están muy preocupados por lo demás, y hay un efecto dominó, porque esto afecta al área turística, al área comercio, a la vida normal del país y de la región. Entonces, por eso es un llamado importante a la reflexión,
a salir con... ya es un tema país, de Estado que nosotros tenemos que abordar, y ese es el mensaje que el presidente dio ayer. Bueno, yo creo que, pienso que nadie podría estar de acuerdo primero en apoyar violencia, ¿no? Eso es un absurdo. Segundo, las peticiones y el clamor de la gente a nivel nacional son absolutamente legítimas y atendibles. O sea, lo que aquí hay que acordar es sentarse a una mesa a conversar y ver cómo se responde a esas necesidades que la gente está pidiendo. Por favor, ya hagamos un país distinto, ¿no? Más inclusivo. Pero sin violencia, sí, claro, sin vandalismo, sin poder perjudicar al otro, al contrario. No, porque ¿por qué dañar a otros para yo obtener un beneficio? Eso claro. no tiene sentido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nadie puede restarse a sentarse a una mesa. Estoy hablando en este caso particular de los políticos que conducen los partidos, que están en el Congreso, en fin, el gobierno, en la moneda, los ministerios, en fin, la gente que está en este momento en condiciones de poner firmas para acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un llamado absolutamente aceptable, creíble y adoptable, porque no podemos continuar en las condiciones que llevamos ya vamos para una cuarta semana. Sí, y por eso es el llamado de ayer el presidente que llama a la unidad, a la paz. Las personas obviamente quieren tener paz y no estar con esta sensación de temor permanente, ¿cierto? Que se puede generar. Sí, no. Entonces puede pasar cualquier cosa, claro, finalmente, si no se le todo pone corte. Unidos, si el país lo construimos todos, somos parte todo de la sociedad donde queremos tener mejoras, ¿cierto? Pero propuestas sin caer en vandalismo ni violencia que perjudica. Bueno, esperemos, Pablo, que los líderes que tenemos en el país se sienten a conversar y den respuestas razonables a los problemas de la gente, y esto debería volver a la normalidad rápidamente, ¿no? Eso esperamos todos. Ese es el deseo nuestro también, y como medio de comunicación estamos interesados en colaborar en conversaciones como esta para que la gente entienda la realidad que estamos viviendo y cuál es el camino correcto, ¿no? Así es. ¿Te parece? Es el camino. Bien. Pablo, te espero la próxima semana para hacer una evaluación, pues. Sí, pues esto está tan rápido, tan dinámico que seguro que la próxima semana tenemos novedades. Sí, yo estoy trabajando, bueno, esto termina. Me toca presidir a mí la Mesa de Comercio Exterior, ya estoy en conversaciones con ProChile, vamos a convocar una sesión extraordinaria la próxima semana, donde vamos a ver el impacto que ha tenido en las pymes que son potenciales exportadoras. Estamos trabajando en un programa, a ver cómo podemos apoyar. Acá la idea es poder generar las herramientas, ¿cierto?, en una situación que requiere apoyo, y nosotros, tal como nos dijo el intendente Herpel, tenemos que estar dispuestos y colocar todas las instancias para mejorar y poder apoyar. Así que lo podemos comentar la próxima semana. Fantástico, ese es el tema para la próxima. Sí. Bien, Pablo, gracias, que estés muy bien, ¿no? Y vuelvo a felicitarte por la noticia de ser padre por segunda vez. 2 niñas. 2 niñitas, pues. Sí. Bien, nos alegramos mucho. Muchas gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.